estamos de vuelta, amables televidentes, ahora en el tercer segmento de este programa en el que Alfredo Bedregal, Francisca Gómez y Ana Silvia Monzón nos están ayudando a entender el tema las ciencias sociales y la actual crisis política en Guatemala. Vamos a terminar este programa en un tiempo y esperamos realmente que nuestros televidentes continúen estas discusiones y traten de ver dónde han visto el efecto de las ciencias sociales en su vida, en su comunidad, en su ambiente. Estoy segura que lo van a encontrar en muchos casos. En este segmento quisiéramos ver un poco más detenidamente cómo se relacionan, qué papel juegan las ciencias sociales en esta crisis política que se vive en Guatemala actualmente. Es una crisis del Estado, es una crisis donde hemos visto muchísimas manifestaciones y muchos eslogans, digámoslo así, tratando de poner sobre el debate público muchísimas cosas que habían estado calladas. ¿Cuál es el papel de la ciencia social aquí? Bueno, yo creo que las ciencias sociales en Guatemala, tal vez en estas últimas 3 décadas, coincidiendo con la ruta que ya nos planteaba Francisca, han venido acumulando una serie de evidencia de lo que el sentido común nos dice, ¿verdad? Es decir, la evidencia de las enormes desigualdades ya traducidas como en análisis del perfil de nuestro país, ¿verdad? Recordemos que desde hace algún tiempo se empezó a brindar esos perfiles a la sociedad para que no se quedara solamente en, bueno, me parece que hay pobreza, no, hay pobreza por esto, esto y esto. Los efectos de la guerra, ¿verdad? También es uno de los aportes de las y los cientistas sociales en este periodo, y todo este aporte a nivel de las investigaciones sociales y Avanzo ahí tiene un papel también destacado. Flaxo, son realmente muy pocos centros de investigación en nuestro país, después de que la Universidad de San Carlos fuera desmantelada prácticamente en los años 80. Me parece que toda esta discusión, toda esta apertura de espacios es lo que en este momento las ciencias sociales más críticas puede decir, miren, aquí está lo que hemos venido haciendo, y en este momento mostrar cómo se vincula todo eso con las luchas históricas de campesinos, campesinas, de las mujeres, de pobladores, y cómo darle un sentido también histórico a esas luchas. Me parece que ese es uno de los aportes en este momento, y que también tenemos una gran responsabilidad en ir identificando y recogiendo lo que está sucediendo en este momento, darle una lectura política, ¿verdad? Una lectura también crítica de lo que las y los sujetos sociales y políticos están haciendo en este momento, qué están planteando las mujeres, cómo en los eslogans que se están planteando, ¿verdad? Las manifestaciones son lo que decía al inicio, como una síntesis de un pensamiento que se ha venido creando, que se ha venido por largo tiempo expresando tal vez en espacios muy pequeños y que ahora tiene una salida pública, ¿verdad? Entonces encontramos una maravilla, ¿verdad? Y solamente ir leyendo lo que las pancartas dicen ya nos da para una investigación sociológica interesantísima. Yo creo que sí. Y yo no sé si, Francisca, uniríamos eso a la idea de la desnaturalización de las cosas, lo que vemos en las pancartas, lo que vemos a decir al público. Ya no son naturales las cosas que parecían ser, así es, y no puede ser de otra manera. Exactamente, sí. Por supuesto que sí, porque muchas de las violencias habían sido naturalizadas por largo tiempo, naturalizadas y por otro lado invisibilizadas. Entonces, vemos ahora en toda esa dinámica de esas manifestaciones, esos plantones que hemos estado viendo y las expresiones de las personas también a través de las redes sociales, que ya se va reconociendo y se va asumiendo. Por supuesto que no vamos a decir que es toda la ciudadanía guatemalteca, pero a mí realmente me llena de muchas esperanzas ver que las jóvenes, los jóvenes de ahora sí están viendo
la dimensión y la profundidad de esos problemas históricos estructurales y que ahora salen, que no son de ahora, sino han venido acumulándose durante décadas, durante siglos y que ahora vemos ahí en esa explosión y que hacen esa distinción también, ya no solo la corrupción, sí, pero la corrupción ha implicado la violación a los derechos humanos, ha implicado la represión, una represión que continúa y que lo vemos ahora que se ha mutado a distintas formas, la judicialización de la libertad de expresión. Pero a pesar de eso es importante ver cómo se rompe el silencio, se rompe el miedo, pero entonces hay expresiones, como ha planteado Ana Silvia, en las pancartas ya no son simples elaboraciones, sino tienen unas elaboraciones de mucho contenido político. Y que eso hace también, para mí, como la expresión de unas acciones liberadoras. Liberadoras en el sentido de que jóvenes, personas de todas las edades se vayan manifestando, tienen pancartas, tienen una serie de demandas y de reivindicaciones también, y de ir identificándose en ese espacio que es la plaza, que son las calles, e incluso todas las discusiones que se han ido generando en espacios, que si foros, debates, donde se analizan todos estos problemas y que se va rompiendo y que entonces deja de tener eso que antes se veía como algo natural, como algo que quizás solo afectaba a personas y no se tenía la dimensión de cómo afectaba a las personas, cómo afectaba a las mujeres. Eso ahora se tiene cada vez mayor conciencia de eso. Y se está reivindicando porque son las mujeres que trabajan en las casas particulares, son las personas que están siendo explotadas todavía ahora en las fincas, son las personas que trabajan en la maquila, son los jóvenes y las jóvenes que ahora mismo también no tienen acceso a la educación, pero que eso viene de esos problemas estructurales, de problemas estructurales que limitan tanto a la niñez como a la juventud el acceso a la educación. Y eso nos está ayudando entonces a concienciarnos cada vez más y a tomar mayores compromisos con estas realidades que estamos viendo y con esas transformaciones que se están dando y que son muy fuertes y que no se van a resolver ni en el corto plazo, sino tenemos que verlos en el corto, en el mediano y largos plazos. Yo creo que ese es un punto importante. No sé, Alfredo, porque no podemos hoy ver todos los impactos del momento y tampoco todos los impactos de ese espejo que las ciencias sociales constituye para la sociedad. Creo que a partir de esta crisis política encontramos una gran oportunidad para las ciencias sociales. No solamente la gente ya no va a ver de la misma forma la corrupción, la pobreza, la impunidad, sino que la misma gente está adquiriendo conciencia de lo útil que son las ciencias sociales. Muchas personas, jóvenes, profesionales de otras carreras, no necesariamente las ciencias sociales, sienten la necesidad de saber qué son las ciencias sociales y cómo el conocimiento que produce la ciencia social puede ayudarlos a entender. Yo lo atestiguo mucho con mis estudiantes, muchos de ellos llegan conmigo, me preguntan, hay una sed de conceptos, hay una sed de teoría, de sociológica, política, para que la gente pueda entender y dimensionar desde su postura cotidiana cuáles son los efectos que esta crisis va a tener en todos nosotros. O sea que creo que es una crisis política, pero es una gran oportunidad para las ciencias sociales. Pero también es un desafío, porque muchas personas, haciendo un mal uso de las ciencias sociales, pueden caer en un papel de opinionología. Correcto. O puede volverse lo que Bourdieu tanto advertía, evitar la sociología espontánea. O sea, personas que con 4 o 5 conceptos puedan dar una apreciación que no es científica, que no es objetiva, de la realidad social. Entonces, tenemos una crisis que ha generado oportunidad para las ciencias sociales, para su desarrollo. Creo que vamos a tener más gente interesada, tal vez no en estudiar ciencias sociales, pero sí en leerla, sí en entenderla, sí en discutirla. Y también tenemos el riesgo de evitar que la ciencia social se banalice, que se vuelva una sociología espontánea, que se vuelva una todología o simple cháchara.
Y a veces, Alfredo, se dice la reflexión de la ciencia social viene después de los hechos. Y entonces, ¿ya para qué? ¿Qué decimos a eso? Yo creo que es una pregunta epistemológica, a mi criterio. Creo que una persona que hace ciencias sociales debe estudiar las condiciones que hacen posible, por ejemplo, la crisis política que estamos viviendo. Pero la pregunta que siempre ha rondado en mi mente es, ¿hasta qué punto el que estudia las condiciones en las que está teniendo lugar la crisis debe estar dentro de la crisis y volverse un agente activo de ella? Creo que ese es un elemento propio de las ciencias sociales. La ciencia social tiene una característica, una maldición. Estudiamos seres humanos que aman, que odian, que luchan, y nosotros tenemos que saber cuándo retrotraernos de esos elementos. Cómo logramos una ruptura epistemológica en la cual podamos entender las condiciones en que tiene lugar la crisis y en qué momento debo intervenir como ciudadano, como profesional, como persona en ella. Yo creo que este es un punto súper interesante. Y Silvia nos quiere decir algo. No tenemos tanto tiempo, bueno, pero... Yo creo que Alfredo tocó un punto medular, que tiene que ver de nuevo con esa tensión de fondo. Las ciencias sociales ¿deben ser políticas o deben mantener la neutralidad? ¿Hasta dónde, maná? ¿Y quién va a decidir que si eres activista no eres buen cientista social? Y hasta qué punto no puedes sustraerte de esa realidad porque estás inmerso en ella. Es como dices tú, ¿verdad? Como una maldición, pero también que hay que tomarla como algo que le añade complejidad y que la hace realmente muy interesante, y por eso es que hay que estudiar ciencias sociales, porque es muy interesante estar adentro de esos fenómenos, porque somos parte de, ¿verdad?, actuante, pensante, y creo que nuestro compromiso debe estar con esa posibilidad de que las humanas y los humanos alcancemos nuestro desarrollo pleno, y en nuestro país eso es vital, porque vivimos en un país en el cual en pleno siglo XXI todavía suceden cosas que son impensables. Correcto, es cierto. Con esa reflexión de Ana Silvia vamos a terminar este segmento, pero sí quiero señalar que es muy importante lo que se ha discutido acá, porque estamos ante unas ciencias que al mismo tiempo están llamadas a ayudar a la sociedad a interpretar lo que está sucediendo en el momento en que sucede. Y entonces es un reto grande, y de retos vamos a hablar en el siguiente segmento. Del 14 al 16 de julio de 2015 vamos a realizar el Congreso Prealas en el edificio M5 de la Universidad de San Carlos. Convocan la Escuela de Ciencia Política, las escuelas de Historia, Trabajo Social, Avanzo, la Universidad del Valle de Guatemala, Flaxo y también ALAS, que es la Asociación Latinoamericana de Sociología. Cada 2 años, ALAS realiza un congreso latinoamericano que reúne a 3,000 o más sociólogas y sociólogas de la región. Y en todos los países de Latinoamérica se realiza este tipo de congresos previo a este espacio que para nosotras y nosotros es muy importante. Y en esta ocasión en Guatemala tendremos un Prealas, que en esta coyuntura es muy importante porque estamos asistiendo a una dinámica política que involucra a las y los cientistas sociales. En este congreso participarán estudiantes, profesores, egresados y personas interesadas en las ciencias sociales, tanto a nivel nacional como internacional, para crear un espacio de diálogo y construcción y participación que es importante en esta coyuntura. Estaremos discutiendo sobre
Migraciones. Poder. Educación. Sexualidad. Crimen organizado. Hegemonía. Ciberpolítica. Estado. Feminismo. Conflictividad social. Memoria histórica. Pueblos. Pueblos en resistencia. Cambio climático. Violencia. Globalización. Ciencias sociales en movimiento. Pues les estamos invitando y convocando porque ALAS es un espacio de encuentro, participación, reflexión y debate. Es muy importante y muy valioso que nos hagamos presentes para hacer mover las ciencias sociales, para realmente debatir y hacer girar todas estas ideas y cuestionar sobre qué es lo que está pasando dentro de la coyuntura, para tratar de hacer análisis reflexivo y crítico sobre lo que estamos viviendo en estos momentos. Las ciencias sociales son fundamentales para el desarrollo y la investigación también necesita pues dar su aporte a la construcción y a la transformación de esta realidad. Es por eso que necesitamos pues, ciencias sociales en movimiento. Así que participemos.